Preguntas clínicas. La elaboración de las preguntas es uno de los pasos más importantes del trabajo de un panel. Las recomendaciones de una guía son una respuesta a las preguntas. Por lo tanto, cuando el panel selecciona qué preguntas se van a incluir, en la práctica están definiendo el objetivo y alcance de la guía. Las preguntas clínicas además ayudan al equipo técnico metodológico a direccionar la búsqueda de evidencia, a evaluar su certeza y a interpretar la evidencia en el proceso de elaboración de recomendaciones. Las mayores dificultades que enfrentan los paneles elaboradores de guías nacen de preguntas poco claras o enfocadas en un problema clínico equivocado. Por lo tanto, al participar de un panel, tómese su tiempo para revisar con cuidado las preguntas. Las preguntas clínicas deben estar orientadas a la acción y explicitar claramente cuál es la población objetivo, la intervención evaluada y la comparación. Por ejemplo, en la pregunta, en pacientes adultos de alto riesgo con sospecha o con confirmación de influenza, ¿se debe utilizar oseltamivir en comparación a no usarlo? Se especifica la población objetivo, adultos de alto riesgo con sospecha o con confirmación de influenza, la intervención de interés, oseltamivir, y la comparación, no usar oseltamivir. Las preguntas clínicas de una guía siempre se tratan del uso de una intervención, sea esta terapéutica, diagnóstica o de tamizaje. Ejemplos. Intervención farmacológica. En pacientes de alto riesgo cardiovascular, ¿se debe dar aspirina en dosis bajas en comparación a no dar? Intervención no farmacológica. En pacientes con trastorno bipolar, ¿se debe utilizar terapia cognitivo-conductual asociada a los fármacos en vez de un tratamiento únicamente farmacológico? Intervención diagnóstica. En adultos con sospecha de amigdalitis bacteriana, ¿se debe utilizar el test PAC para estreptococo en vez del cultivo corriente? Intervención de tamizaje. En mujeres de 40 a 49 años sin factores de riesgo para cáncer de mama, ¿se debe utilizar el tamizaje con mamografía en vez del seguimiento clínico? Intervención de prevención. En adultos menores de 65 años sin enfermedades crónicas, ¿se debe usar la vacuna contra la influenza en comparación a no usarla? Problemas comunes al elaborar preguntas clínicas de una guía. 1. Incluir preguntas de investigación. Las preguntas de investigación buscan conocer algún fenómeno de interés y no necesariamente implican una acción determinada. Por ejemplo, la pregunta ¿es útil la endoscopía digestiva alta para la detección de Helicobacter pylori? Busca conocer la utilidad de un determinado test diagnóstico, específicamente su exactitud diagnóstica. Sin embargo, un panel de expertos no necesariamente va a recomendar utilizar un test diagnóstico solo porque este test es efectivo para identificar cierta condición. Otros factores como su costo, los valores y preferencias de los pacientes y la existencia de alternativas pueden hacer que incluso se llegue a recomendar en contra de su uso. Resulta más claro preguntarse directamente si la intervención debiera o no ser utilizada. ¿Se debe utilizar la endoscopía digestiva alta para la detección de Helicobacter pylori? 2. Incluir preguntas que no son preguntas. No vale la pena realizar el esfuerzo de elaborar una recomendación cuando una de las alternativas de interés es imposible de hacer o no es éticamente válida. Por ejemplo, en la pregunta, ¿se debe obtener consentimiento informado antes de realizar un procedimiento invasivo electivo? La alternativa de no solicitar consentimiento informado al paciente o a sus familiares resulta éticamente reprochable e ilegal, por lo que en la práctica no existe ninguna incertidumbre respecto de cuál es la alternativa a seguir. Esta, en el fondo, no es una pregunta útil para una guía de práctica clínica basada en evidencias. Desenlaces. Una vez que el panel define los componentes centrales de la pregunta, población, intervención y comparación, el siguiente paso es identificar los desenlaces de interés. Las intervenciones de salud tienen como objetivo reducir la mortalidad o mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, con frecuencia las intervenciones conllevan efectos adversos e incomodidad para los pacientes. El balance de los efectos favorables de la intervención versus los efectos indeseables, finalmente, definirá si la intervención se usa o no. La decisión de qué beneficios y efectos adversos se consideren va a influir directamente en la dirección y fuerza de la recomendación. Por ejemplo, los pacientes que sufren un accidente vascular encefálico generalmente pasan mucho tiempo en cama sin moverse durante su recuperación. La inmovilidad puede llevar a la formación de coágulos en las piernas, generando incomodidad al paciente.
Una manera de prevenir esta complicación es el uso de medias elásticas en las piernas. Si un panel considera solo los efectos benéficos de las medias, probablemente recomendará su uso. Sin embargo, si se considera que el uso de medias aumenta el riesgo de úlceras, el panel pudiera cambiar de opinión. Finalmente, la decisión del panel dependerá del valor que otorguen a la prevención de coágulos versus la aparición de úlceras, considerando los costos de las alternativas y la existencia de otros tratamientos. Para seleccionar los desenlaces de interés y su importancia relativa, generalmente se administra una encuesta entre los integrantes del panel. Los resultados de esta encuesta sirven para identificar los desenlaces críticos, importantes y no importantes para la toma de decisión. Puntos claves para recordar. Las preguntas clínicas definen todo el trabajo posterior de una guía, incluyendo qué recomendaciones van a formularse al final del proceso. Las preguntas clínicas deben estar orientadas a una acción y explicitar claramente cuál es la población objetivo, la intervención que se está evaluando y la comparación. La selección de los desenlaces de interés y su importancia relativa influyen directamente en la dirección y fuerza de las recomendaciones que se elaborarán.